Vamos a hablar en este momento acerca de la posmodernidad. Ya estuvimos tocando en el parcial pasado el tema del capitalismo, del nuevo orden mundial y acerca también de pues la globalización. Vamos a ver ahora a qué se refiere la parte de la posmodernidad, que bueno, de alguna manera tiene un enfoque más cultural y filosófico, ¿sí? Bueno, primero, ya antes yo les había dejado de tarea que me investigaran qué era la modernidad. Vamos a ver más detalladamente a qué nos estamos refiriendo con esto. Bueno, modernidad se refiere pues, a un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental. O sea, no cada cambio que tengamos se va a llamar modernidad, pero bueno, así como que se define en general. O sea, sí hay como un salto, como un punto importante de cambio. Ahora, este cambio se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte y en los modos de vida en general. Ajá. Hay como toda una discusión, modernidad, a ver. Bueno, entonces se presentó en diferentes ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en la filosofía, en la ciencia, como les había dicho, o sea, hubo cambios científicos, la política, arte y modos de vida en general. Se dice que comprende tres periodos que dividen la historia de la humanidad: la edad antigua, edad media y edad moderna, además de la edad contemporánea, que es la presente. Entonces, se dice que hay son estos cambios, o sea, de la edad antigua a la edad media, pues ya se dice que hubo un cambio, ya era moderno de alguna manera. Después de la edad media a la edad moderna, ¿cuándo acaba la edad media? Pues acaba con el Renacimiento, justamente. Toda esta época donde empezó a retomarse a los griegos, es el renacimiento de los griegos, y empezó a haber pues como un cambio en la mentalidad de los seres humanos con la ilustración y demás. Uh-huh. Cuando termina la edad antigua y la edad media, bueno, comienza la edad media, bueno, pues se dice que con la caída de Constantinopla, ajá, a principios de nuestra era. Bueno, después de la edad moderna, después viene termina la edad media y viene la edad moderna, ¿ok? Y bueno, se habla de una edad contemporánea. Tradicionalmente se asocia con la idea de la ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Hay un cambio completo de paradigmas, de todo eso que está ahí como muy limitado, de lo que se dice que así debe ser. Y entonces, acá en esta edad, en la edad moderna, pues es representado por, como les digo, el Renacimiento. O sea, todo eso que dominaba en la Edad Media, donde la única verdad válida era pues la que estaba revelada en la Biblia. Entonces, como saben, hubo todo este movimiento de la Santa Inquisición, en donde incluso pues a las personas que tenían algún descubrimiento científico, o Copérnico, ¿no? Donde pues, lo acusaron porque él no decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Sino que decía, no, pues al contrario, nosotros como Tierra giramos alrededor del Sol. A la persona que descubrió que existían las bacterias también fue acusado de herejía, porque decía que no, que los únicos seres vivos eran pues los animales y los seres humanos, que cómo se le ocurría pensar que había bacterias y que eran las causantes de las enfermedades, y así pues unas cosas aberrantes perdón, pero completamente ridículas. Entonces, ¿qué pasaba? Lo único que tenía que lo único verdadero era lo que estaba escrito ahí, y todo lo que se saliera de esta escritura, de este paradigma, bueno, pues era descalificado. Y entonces, de alguna manera, aquí con el Renacimiento, pues empezó ya a surgir, a resurgir la ciencia, ¿sí? También cambia todo el pensamiento político. ¿Qué pasa? Cuando hay un dogma y hay una sola verdad revelada, pues no hay espacio para una discusión, para un intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque llega una idea y se impone. De hecho, también se dice que las sociedades que son pues, completamente monoteístas, o donde solamente pues, hay como un poder, pues es difícil que se dé el diálogo.
que se daba más el diálogo y el pensamiento filosófico, por ejemplo, en sociedades donde había un politeísmo o donde había una libertad de pensamiento. Por supuesto, durante la Edad Media, pues estuvo todo completamente estancado, todo estaba como muy oculto, pues porque no podía salir a la luz porque era descalificado inmediatamente y el poder político pues estaba de la mano de la religión y pues no había una libertad, no había gran posibilidad de cambio. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Pues también surge una nueva corriente artística. Hay unos bueno, que dicen que realmente la Edad Moderna comenzó desde la época de la colonia. Uh-huh. Dice, la modernidad inicia en el siglo XIV, marcada por un conjunto de eventos de gran significación, pues como la llegada de los españoles a América. ¿Qué pasa? Pues cómo no fue, cómo lo podríamos definirlo como un gran cambio, pues imagínense, de pronto, pues se empieza a abrir el comercio, ¿no? Se empieza a buscar eh, una nueva forma de entrar a las Indias porque todo estaba dominado por otras partes y entonces, pues como ya sabemos, Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India por otro lado y bueno, pues en realidad descubrió que se trataba de América. Uh-huh. Aquí, bueno, pues obviamente hay como una revolución en todo el planeta, revolución de pensamiento, de ideas, hay un intercambio. Y bueno, pues aunque en Estados Unidos y en diferentes lugares se dice, bueno, que esto de cuestión del descubrimiento de América, pues realmente es una masacre y más en Estados Unidos que se aboga mucho por esta cuestión. Bueno, pues la cuestión aquí es que hubo que una apertura. Imagínense, pues ya el territorio, pues ya habían conquistado los europeos varios lugares, cuáles eran las principales potencias, pues los portugueses, los españoles, los ingleses. Eh, y acá de pronto se expande completamente el mercado. Empieza a haber nuevos productos, empieza a abrirse por completo el pensamiento. ¿Qué pasa? Bueno, también la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero y la revolución científica. ¿Qué pasa con la reforma protestante de Lutero? Bueno, pues originalmente, ¿qué pasa con la iglesia? Pues la iglesia se daba en latín, la gente no entendía absolutamente nada, ¿no? Los textos solamente podrían ser leídos por los clérigos, el clérigo estaba dando la espalda a toda la gente, y entonces aquí, pues Martín Lutero empieza a decir, no, pues espere, ¿no? Empieza la cuestión esta de la imprenta, y se hace una Biblia traducida, y entonces eso pues imagínense, para la estructura de la iglesia, pues fue algo que no era muy aceptado. Y bueno, entonces, pues imagínense, se traduce y entonces mm, este texto, pues ya la gente tiene alcance a él. Yo les recomiendo muchísimo, hay una película de Martín Lutero que está muy interesante. Y bueno, pues empieza a haber un cambio, ya la gente ya no se deja, ya empieza el ser humano ahora se convierte en el centro del universo, ¿sí? Para bien o para mal, porque vamos a ver también esta cuestión del pensamiento antropocéntrico, antropos, que es el ser humano, para bien o para mal, entonces empezamos a tener esto, pero ¿qué pasa ahora? No, yo no soy un siervo de Dios que está a merced de fuerzas sobrenaturales desconocidas, sino yo soy un ser que actúa en el mundo, ¿sí? ¿Qué grandes cambios se producen aquí? Bueno, pues hay un cambio en la concepción del ser humano, es decir, la razón se impone sobre la religión. Surge la ilustración y el racionalismo. ¿Qué es esto? Pues hay una enciclopedia, hay que empezar a definir las cosas, hay que tratar de comprender. Yo no soy aquí un ser idiota que no activa su razón, sino simplemente está guiado por la creencia y el dogma, sino que yo, al contrario, veo, investigo, y entonces empieza a existir toda esta parte de la ilustración con la enciclopedia, donde hay pues un iluminismo o ilustraciones esto, ¿sí? Obviamente, pues con la imprenta hay una mayor socialización o comunicación de lo que hay, del conocimiento, hay una mayor apertura y empiezan a decir, no, la razón debe reinar. ¿Qué es esto? Pues en el Renacimiento se retoma a los griegos, que decía, pues desde antes ya Platón, que bueno, pues la razón debe reinar.
¿Por qué fue que asesinaron a Sócrates? Bueno, pues porque lo acusaron de impiedad. ¿Qué es impiedad? Pues que la piedad tiene que ver con la devoción a los dioses. Y él decía, no, pues es que nosotros no somos presa de estas energías, sino él empezó a imponer la razón. ¿Sí? A razonar, ok, si tú me dices que el alma es inmortal, pues vamos a razonar por qué, no nada más me lo dices y pues yo me lo creo, ¿sí? Tiene que haber una dialéctica, tiene que haber un discurso, tiene que haber una discusión, tiene que haber una construcción de los conceptos. Si me explico a eso se refiere todo esto. Entonces, aquí pues ya vamos a ver qué pasa. O sea, pues yo puedo seguir creyendo ciertas cosas, pero me tienen que ser razonables. Ajá. El mito deja de ser la explicación del universo y se empiezan a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento. Aquí es donde está el antropocentrismo. Y en esta etapa justamente es cuando surge también el humanismo, donde, bueno, tú no puedes llegar a maltratarme, la mujer empieza a tener pues una posición, es un ser humano, ¿sí me explico? ¿Qué pasa? Pues aquí hay fenómenos que suceden en la naturaleza que pueden ser explicados. ¿Ah? Yo no estoy aquí encapsulado no, en el universo, no, sino yo estoy aquí, soy un ser humano que se compone de órganos, y ahí fue cuando ya empezaron también a investigar acerca pues, de la medicina, empezó a resurgir la ciencia. ¿Por qué? Pues antes estaba prohibidísimo que tú investigaras qué había dentro del cuerpo humano. Los que llegaban a hacer esto, bueno, pues se escondían, por supuesto. A veces tenían que ir a escondidas por la noche a robarse los cuerpos al panteón y abrirlos y ver qué pasa, cómo funciona el organismo humano, ¿no? Que hay un corazón, hay unos intestinos, y entonces aquí se empiezan a encontrar explicaciones acerca de lo que pasa con el ser humano. Surge el humanismo, como les digo, ¿no? Desde ahí empieza a surgir todo este pensamiento acerca de la justicia, de los derechos humanos, ajá. No puedes venir tú a someterme, a golpearme, ¿no? Sino, ¿qué está pasando? Pues yo tengo derechos. Todo este conocimiento antes pertenecía a la parte de Dios, a la parte divina en el teocentrismo. Bueno, entonces estos son los cambios importantes de la modernidad. Vamos a ver este video. Bully Magnets presenta. ¿No aman el mundo moderno? Todo ese ímpetu y cambio, la sociedad que avanza y se transforma con las más grandiosas innovaciones. Permítame mostrarle el nuevo celular Z8000, el más moderno. Este nuevo centro comercial es muy moderno. Parece el futuro. ¡El futuro! Nos iremos a vivir juntos en unión libre a una casa del árbol donde comeremos solo nueces, crearemos 7 monitos capuchinos y le cantaremos a la luna. Ah, pues qué modernos. Y claro, la vida moderna de Rocco. ¡Referencia noventerísima! Y es que todo el tiempo estamos hablando de lo que es moderno y la modernidad. Pero ¿qué me dirían si les contara que en realidad la modernidad es una cosa muy, pero muy distinta? La modernidad es un periodo de la historia, un fenómeno cultural de transformaciones, en que la noción de lo humano, su realidad política, social, económica y cultural, dio un giro gigantesco en relación con la Edad Antigua. Así que hoy les hablaré de la modernidad, que empieza por ahí del siglo XV. Sí, no suena muy moderno. Antes de la modernidad estaba el mundo antiguo, con su fase más avanzada en la Edad Media. Entonces todo era muy distinto. El ser humano entendía que estaba subordinado a la divinidad y su papel estaba restringido a la adoración, la devoción y la esperanza de alcanzar el cielo y la gloria. ¿Cuál será mi papel en este mundo? Me gusta pensar que mi capacidad creadora tiene un propósito. Te equivocas. Solo eres un recipiente para tu alma. Así que debes concentrarte en que cuando te mueras, esa alma vaya al cielo. Ya no hay nada que esperar. Estamos en los últimos días. El juicio final se acerca. Solo queda concentrarse en lo espiritual, en buscar la salvación. Así que nada de cosas raras ni iniciativas. Pónganse a rezar y a esperar a morirse.
Ay, suena muy aburrido y solitario. Nada de soledad. Tienes a Dios. Da las gracias, mocoso. Dios, ¿estás ahí? Sí. Pero inevitablemente el hombre empezó a pensar sobre sí mismo, sobre su papel como individuo y el potencial humano, lo que nos lleva al Renacimiento. En el siglo XV, el Renacimiento partió de un redescubrimiento del ser humano. Los valores clásicos volvieron a escena. La idea del hombre como centro del universo se abrió paso en contraste con las ideas de la antigüedad. Regresemos a la filosofía humana, recordemos a los sabios de la antigüedad, a los griegos que nos ayudaron a entender nuestras pasiones, nuestras ideas. El hombre es una criatura racional y a través de la razón es una entidad libre y creadora. Los griegos éramos chidos. Exacto, eran chidos. Eso. Todo muy lindo, Leonardo, pero ponte a trabajar, que esa barda no se va a pintar sola. Sí, señor. El humanismo del Renacimiento se manifestó en distintas facetas de la sociedad, en la política, la economía y el arte. El hombre volvía a ser la medida de todas las cosas. Con el Renacimiento también hubo cambios sustanciales en el transporte y el comercio. Las sociedades empezaron a acercarse las unas a las otras, dejando al descubierto un sinnúmero de culturas y visiones diferentes que obligaron a los hombres a cuestionarse más sobre el otro y su papel en este mundo. Esto llegó a su máximo punto en 1492 con el descubrimiento de América. La posibilidad de una nueva realidad más allá de los mares no solo significó un enorme potencial y la apertura a un mundo más grande, sino también reveló cuestiones nuevas sobre la naturaleza humana. ¡Por la hostia! Que hay otros hombres acá, pero no son cristianos, ni se parecen a nosotros. ¿Son hombres en verdad? ¿Son otras criaturas? ¿Tendrán alma? ¿Son realmente parte de la creación de Dios? Joder, qué profundo. En realidad, estas preguntas fueron exploradas por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid de 1550. Probablemente Cortés jamás pensó en estos asuntos porque era un baturro ignorante que no sabía nada. Oye. Y por si eso no fuera suficiente, en el siglo XVI ocurrió la Reforma Luterana. En 1517, Martín Lutero denunció los abusos del catolicismo, cuestionó los dogmas y las tradiciones más antiguas. En particular, rechazó la venta de indulgencias que ofrecía la Iglesia para facilitar la entrada al cielo. Se empeñó también en la traducción de la Biblia, que hasta entonces solo se hallaba en latín, y nadie, además de los curas y eruditos, podían entender. La fe es para todos y tenemos derecho a conocer las Escrituras. El hombre debe ser libre para experimentar a Dios, sin necesidad del Papa y su iglesia de viejos polvosos. Por supuesto, el Papa puso el grito en el cielo. ¡Ah! La Reforma Luterana tuvo muchas consecuencias, pero por ahora basta decir que el protestantismo dio al hombre algo que nunca había tenido, la posibilidad de decidir, la libertad de elegir sobre sí mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Ven con nosotros! Tenemos a la Virgen María, un montón de iglesias bonitas y una palomita mágica. No, mejor acá. Tenemos imprentas, libros en tu idioma y podemos casarnos con las monjas. Ay, no sé, nunca había estado en esta situación. Además de la posibilidad de elección, la reforma y la publicación masiva de la Biblia le indicó al hombre que también era libre para conocer, aprender y descubrir por sí mismo. El papel del conocimiento y la manera de conocer fueron especialmente importantes en el siglo XVII durante las revoluciones científicas, cuando los seres humanos comenzaron a entender las leyes de la naturaleza y a manipular los fenómenos en su beneficio. Eso sí, primero muy de la mano con la idea de que el conocimiento era prueba de una manifestación divina. Es Dios el que nos permite conocer la complejidad de su gran obra. Pero luego ya no. La verdad es que Dios poco tiene que ver. ¡Hereje! Si quieren saber más acerca de la revolución científica, tenemos un video al respecto que pueden consultar en la tarjeta de aquí arriba. Por cierto, a estas alturas ya han de estar pensando que la modernidad es un concepto muy occidental y eurocentrista, y pues tienen razón. Así que síganme la corriente. El potencial humano no solo quedó en la ciencia,
se traspasó a la vida política y social, en particular por los ilustrados del siglo XVIII, que insistieron en la libertad del hombre para formarse a sí mismo, para decidir y valer por primera vez como individuo. Lo que te hace humano, amigo mío, es tu libertad. Eres un individuo con talentos y potenciales y debes ser libre para alcanzar la felicidad. Tú, solito, en este mundo cruel, donde lo que importa eres tú y nadie, pero nadie más que tú. Ay, señor Don Voltaire, como que es mucha responsabilidad, ¿no? Tonterías. Debes estar feliz. El mundo te pertenece. La libertad es tuya. ¿Y qué hago con tanta libertad? Bueno, ese es problema tuyo. Adiós. La libertad se unió al concepto de modernidad. La posibilidad de ser como individuo, de elegir y organizarse, cambió por completo la manera de entender al hombre en sociedad. Y también le dio un nuevo propósito, el de la felicidad, tal y como se expresó en la independencia de los Estados Unidos. Uno de los principios fundamentales del individuo es la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que sé feliz, muchacho. ¡Ah! ¡Qué difícil es todo! Por supuesto, la libertad y la felicidad trajeron nuevas preocupaciones, tanto en el campo filosófico como en el moral, y tuvieron consecuencias muy profundas en la sociedad. Una de las consecuencias fue naturalmente la organización política. Por ejemplo, la Francia de Luis XV tuvo que dejar el despotismo ilustrado y abrir espacio a una asamblea que escuchara distintos sectores de la sociedad, cuyos individuos asumían un rol más activo en las decisiones del Estado. Algo me dice que esto no va a terminar nada bien. Y tenía razón, porque la culminación de todas estas ideas se dio con la Revolución Francesa y la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y las distinciones sociales solo pueden fijarse en la utilidad común. ¡Al fin seremos libres! Bueno, no usted. Usted no es un ciudadano. ¿Por qué no? Porque esta es la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Entiende? Hombre. Y usted no cuenta porque no es útil para la sociedad. Así como ese niñito. Y el esclavo de allá. ¡Eso es ridículo! Pues así es la vida. Si quiere derechos, espere otros 200 años. A los enfants de la patria. Muchos consideran que a partir de este momento se abre una nueva etapa, la consolidación de la modernidad, ya que el individuo, su libertad, su potencial creador y la razón se ponen en el centro del mundo. Esta visión humanista, racional e ilustrada del hombre también fue favorecida por la formación de los estados-nación a final de la era napoleónica. Ahora, las naciones ordenaban y regulaban individuos libres en persecución del progreso y la felicidad a través de sus talentos y habilidades. Claro, siempre y cuando estuvieran en condiciones de hacer valer esos talentos y libertades. La noción de libertad moderna a la que se integraba la libertad de mercado dio orígenes al capitalismo y el énfasis en el pensamiento científico impulsó la revolución industrial. Y todos sabemos lo que pasa cuando juntamos liberalismo, capitalismo e industrialización. ¡Desigualdad! Bienvenidos al siglo XIX. Aunque los valores de libertad y la conciencia del hombre como ente autónomo, independiente e individualista permearon en todas las capas sociales, la verdad es que las condiciones económicas acrecentaron las diferencias de clase. La situación entre poderosos y oprimidos no cambió nada, solo que se agregó un nuevo sentimiento de impotencia ante la imposibilidad de ejercer una libertad auténtica. ¡Ah! O sea que ahora debo ser libre para ser feliz y para ello necesito dinero. Soy libre para hacer dinero, pero como no tengo recursos ni estatus, solo soy libre para vender mi fuerza de trabajo a otros. Lo que significa ceder mi tiempo a un trabajo que ni me da dinero ni me hace libre. Y así no puedo ser feliz. Muy bien, al fin has entendido lo que es vivir en la modernidad. Extraño vivir en el fin de los tiempos. Demasiado tarde, soquete. Dios fuera.
Aunque la modernidad generó riquezas y avances científicos y tecnológicos, también produjo descontento social, desigualdad y crisis en todo el mundo. Bien ahí, modernidad. Sin embargo, durante el siglo XIX, más o menos se mantuvo una noción de que el progreso y la razón llevaban al hombre hacia su libertad y felicidad. Sin embargo, las tensiones estallaron al empezar el nuevo siglo y se desató la Primera Guerra Mundial. ¡Ay, la modernidad está en llamas! Pero todavía sirve, todavía sirve. Ah, pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Las heridas que dejaron las dos guerras fueron muy profundas. El conflicto, con todas sus víctimas, injusticias y atrocidades, cuestionó desde las raíces la idea del progreso, puso en duda la libertad del hombre e incluso pareció negar la posibilidad de alcanzar la felicidad. Ya no había valores ni libertad y la racionalidad del hombre más bien parecía una broma. El conflicto entre capitalismo y comunismo como alternativa al orden social en decadencia no ayudó a solventar el problema y las grandes ideas de la modernidad de pronto parecieron ridículas y obsoletas. La crisis llevó al fin de la modernidad como la conocíamos y entramos a una nueva etapa bastante confusa y extraña a la que llamamos posmodernidad, pero eso es tema para otro video. Por lo pronto ahí lo tienen, la modernidad, ese proceso de 500 años en el que el hombre cambió su visión del mundo y de sí mismo para forjar la realidad que tenemos ahora. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creen que aún estemos en la modernidad? ¿Les gustaría? Esto es lo que significa a la modernidad, ¿sí? Vamos ahora a entrar hoy mismo al tema de la posmodernidad. Bueno, ¿a qué se refiere este término de la posmodernidad que se supone que es en el que estamos ahora? Este término se usa para una cosa, pero también para su contraria. Por una parte, se considera que es el neoconservadurismo, el individualismo, sociedad de consumo, pérdida de la conciencia histórica, pero es también de construcción, ruptura del orden epistémico moderno y es el feminismo de la segunda y tercera ola o el antiespecismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, punto número 1. Bueno, ya vimos acerca de la modernidad. ¿Qué está pasando con la modernidad? El ser humano pues vendía su fuerza de trabajo y empieza a ver toda esta cuestión de la desigualdad, de la lucha de poderes, digamos, y se considera que la posmodernidad tiene que ver justamente, este es el punto al que se ha llegado, donde hay un individualismo, donde no se piensa en el otro, donde existe solamente una sociedad de consumo, donde como ya vimos las corporaciones dominan, en un mundo globalizado, hay una pérdida de la conciencia histórica, las personas pues no comprenden que realmente para tú poder decidir bien acerca de tu futuro necesitas tener un conocimiento acerca de tu pasado, ver qué es lo que ha sucedido en la sociedad. Y bueno, pues lamentablemente a veces esto sí es todo un tema. Fíjense que hay personas, pues lamentablemente, por ejemplo, en el Poli, que en una época quisieron quitar a todo el área de humanidades, decían, ¿esto para qué nos sirve? ¿No? Nosotros vamos aquí a generar ingenieros. ¿De qué nos sirve la parte humanística, la parte histórica, la parte de la conciencia crítica? O sea, entonces, pues es un claro ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? Donde ya lo principal es producir, entonces no se tiene esta conciencia histórica. Que neoconservadurismo, hoy hay cierto conservadurismo acerca de pues, los paradigmas nuevamente que existen en la actualidad, o sea, tampoco hay que salirse de ahí, hay ciertas ideas que se tienen que respetar. Ahora, ese es por un lado, pero por otro lado también se dice que la posmodernidad es la deconstrucción, o sea, se rompe. ¿Qué quiere decir el orden epistémico? El orden epistémico tiene que ver con la verdad, con la búsqueda de la verdad. De epistemología, pues está completamente vinculado con la ciencia. ¿Qué quiere decir? Yo quiero encontrar la verdad, quiero encontrar los significados, voy a explicar la realidad. ¿A través de qué? Pues no nada más el método científico, hay muchos otros métodos de acercamiento a la verdad y a la realidad. La hermenéutica, la fenomenología y unos tantos otros.
La ciencia es pues, el que es el más comúnmente aceptado, es todo un método, pero bueno, aquí ¿qué pasa? Hay una ruptura de todo esto y entonces ¿qué es lo que se busca romper? Pues razón, sistema, dominio. ¿Qué está pasando con esto? Estamos siendo dominados ahora por este sistema, ¿ja? Y ahora también en la posmodernidad empieza a surgir el feminismo, uh-huh, y el antiespecismo. ¿Qué es esto? Pues hablar acerca de las especies, de la explotación de las especies. Y entonces la posmodernidad también tiene que ver con esto. Entonces este es un fenómeno algo complejo que vamos a tratar de comprender. Posmodernidad también, que cómo vamos a encontrarlo, por ejemplo, definido, pues como un movimiento cultural que surgió en el último cuarto del siglo XX y que propone libertad formal y cierta tendencia al eclecticismo en contraposición con la rigurosidad de la arquitectura moderna. ¿Qué es ser ecléctico? Es tomar de diferentes lugares. Ajá. ¿Qué pasa? Pues sí, o sea, aquí es que se propone, ¿no? Pues tiene que haber una libertad real, ¿no? No podemos tener esta rigurosidad que existía en la arquitectura moderna acerca de pensamiento económico y político, sino que tiene que haber un reajuste. Entonces, vamos a ver este otro video. Quizás tú eres de aquellos que se sorprende al leer los libros de Julio Verne y te preguntas cómo en el siglo XIX el escritor francés predecía con entusiasmo tecnologías inexistentes en su época como el submarino eléctrico, la televisión, los viajes a la luna o hasta el internet. No obstante, Verne tuvo éxito en su tiempo porque vivía en una sociedad progresista que veía con entusiasmo el futuro, a diferencia de la nuestra, donde la visión que tenemos de las próximas décadas es casi igual a la presente, solo que con muchos más problemas. A diferencia de la época de Verne, la ciencia ficción de nuestros tiempos, pesimista, nos repite una visión oscura del porvenir una y otra vez, de tal modo que la distopía es el recurso más recurrente, es decir, descripciones de mundos oscuros, apocalípticos o casi inhabitables. Ante este cambio de perspectiva yo no dejo de preguntarme, ¿en qué momento se perdió la ilusión? En la cultura occidental, tras la Edad Media, atravesamos por un periodo de esplendor llamado Renacimiento. Con él se inicia una nueva era que cambió no solo las concepciones sociales, artísticas y políticas, sino la mentalidad de las personas comunes. Se intentó dar por vez primera prioridad a la razón antes que la religión. Fue una época de revoluciones políticas, industriales e ideológicas, donde se intentó retomar el ideal de la antigua Grecia a través de la Ilustración, la defensa de la democracia antes que la monarquía y el afán por vivir en libertad y bien antes que la dominación. Por casi 500 años, desde el siglo XV hasta mediados del XX, vivimos un periodo de esplendor coronado hacia el final por elevadas manifestaciones artísticas como el impresionismo, el romanticismo, el vanguardismo, entre otras. Y en un nivel científico, los últimos alientos de la modernidad nos trajeron descubrimientos que impulsaron nuestra sociedad en el futuro, como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el teléfono, la computación, la radio, la televisión, los antibióticos, la penicilina, etc. Sin embargo, a mediados del siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe en la humanidad. Quiero ilustrar con este ejemplo. El caso de Lina Medina es conocido porque se trató de una niña que a los 5 años quedó embarazada, siendo así la mujer de menor edad que haya dado a luz, según los casos reportados. Con todo, la sociedad de la época, es decir, la de los años 30 del siglo XX, veía esto como un hecho curioso. De hecho, en las fotografías del periódico posa muy orgulloso el médico con la niña, dando fe de un milagro médico. No obstante, esto ahora nos parece bastante perturbador. A nadie se le ocurriría ver esto como algo bueno. Preguntaríamos, ¿y quién era el padre? Y nos indignaríamos porque al tratarse de una niña es una violación. Y diríamos una frase muy típica de nuestros tiempos. ¿Dónde estamos? La posmodernidad en parte es esto. Sentimos una desilusión por nuestro presente y futuro, el cuestionamiento de los ideales de la Ilustración, el pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo. Algunos estudios dicen que todo esto empezó alrededor de los años 60 del siglo XX, con la Guerra Fría, cuando veíamos que las grandes potencias desarrollaban tecnología sin otro fin más que crear armas más grandes y destructivas. Otros dicen que se trató de una forma de tomar conciencia de que el progreso por sí solo no tiene sentido. Otros dicen que la filosofía, con el existencialismo, nos introdujo en una forma de pensar distinta donde la realidad nada tiene sentido y la ciencia, que en la modernidad estaba en el pedestal más alto, no podría jamás encontrarlo. Eso es, en síntesis, el posmodernismo. Una especie de amargo despertar.
En el arte las cosas tampoco tienen mucho sentido. Tenemos un arte donde se busca crear a toda costa al margen de todo canon preexistente. Todo es arte, dicen, pero más suena a que nada lo es. Nos hacen creer que el arte puede ser un urinario, una lata de sopa, una aspiradora, un panel rojo o mierda de artista. Sí, literalmente mierda de artista. El arte posmoderno emula el cuento del rey desnudo. Culpa a la gente de no ver un traje maravilloso porque no es lo suficientemente inteligente o sensible. Es un arte extraño que ha sustituido la obra por el concepto, un concepto etéreo que solo parece existir en la mente solipsista del creador que le vale madre todo. No sabemos ya qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, ni en qué creer. Por lo menos en la Edad Media creíamos en la religión, en la modernidad creíamos en la ciencia. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En la industria? ¿En las marcas? Esta pregunta nos la hacemos cuando nos damos cuenta de que la religión es un conjunto de principios bonitos pero inverosímiles, que los humanos ya no nos vemos como una especie de seres nobles, sino como un virus que solo se dedica a depredar, o que la ciencia, otrora capaz de explicar todo el sentido del universo, ahora yace bajo el servicio de capitales privados y parece enfocarse más en sacar un celular más grande o en fabricar un patín sin ruedas. Y así podríamos definir el posmodernismo, la primera era en la que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Es una era en la que decimos que todo tiempo pasado fue mejor y peor aún, que no quiero un mundo así para mis hijos. Sin duda habrá quienes vean el lado positivo al tema, dirán que es la era en la que hemos tomado conciencia del daño que nos hacemos nosotros y al mundo. Y sí, es verdad, pero también nosotros somos capaces de decidir qué hacer con esa conciencia y ciertamente aún no estamos trabajando en nada que valga la pena. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. Entonces, es eso. Primero la cuestión religiosa, después este sentido de algo. ¿Y qué está pasando? Bueno, dicen, ahora, ¿qué es aquello que nos da sentido? Por eso a mí también me interesa mucho el enfoque acerca del sentido y de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el movimiento del 68, pues había un sentido, ¿no? Se pensaba, se creía que el comunismo, ¿no? Se buscaba la justicia social y entonces los jóvenes salían, peleaban, decían, protestaban. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, pues sí hay ciertos movimientos, pero como en contra del gobierno, sí hay este movimiento feminista, este movimiento antiespecista, pero como que ya no hay algo más, dicen, o sea, ahora alguien nace, se empieza a instalar en el sistema capitalista, ¿y dónde está el sentido de su existencia? Dicen, bueno, a lo mejor antes la religión te lo daba, pero pues ya eso ya no cabe más. Y entonces ahora que hay unos que dicen, bueno, pues es el humanismo, tenemos que regresar otra vez al humanismo, darte cuenta de ti. Víctor Frankl habla de la búsqueda del sentido, ¿no? Y entonces por eso oye toda esta gran tendencia ahora de decir, bueno, ¿qué significado tiene mi vida? ¿Qué significado le doy a mi existencia? Como lo vimos con Byung-Chul Han, ¿no? O sea, ya cosifico a las personas, todo es un instrumento para mí, soy un individualista. Y entonces esa es justamente la pregunta, de qué está pasando ahora en la posmodernidad. Por un lado tenemos estas visiones, ¿no? Esta es la realidad que estamos viviendo ahora, donde, como lo dice Byung-Chul Han también, ¿no? O sea, estamos eternamente cansados, queremos trabajar para obtener un ingreso, ¿a qué queremos aspirar, no? Y vas a ver una obra de arte y bueno, pues encuentras que de pronto un perro disecado, con la cabeza a la mitad, pues ya es arte. Vamos a ver a continuación también otro video, como para completar o no completar, por lo menos tratar de comprender un poco más qué es esto de la posmodernidad. Entonces, tenemos esta realidad, esto es lo que está pasando en la vida, que no podemos ser ciegos, miramos la injusticia, ya no aceptamos un sistema absolutista. Podemos ver, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Estados Unidos en las elecciones, gana Biden. ¿Qué pasa? Pues había personas que estaban en contra de los demócratas, estaban a favor de los republicanos, que supuestamente eran más conservadores. Sin embargo, pues, racismo, separación,
y resulta que la gente quiere regresar a toda esta parte, o en realidad siempre hubo demócratas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos dos? Pues los demócratas son aquellos que buscan la libertad, que aceptan el matrimonio homosexual, ¿no? Que hablan acerca de una mayor libertad, y los republicanos son mucho más conservadores. Vamos a observar claramente que en las ciudades principales, donde la gente piensa más, donde la gente está como más al tanto de lo que nos sucede, como Nueva York, como California, como Washington, pues buscaban un cambio, ¿no? Porque no querían justamente esto a lo que se estaba llegando en Estados Unidos. Y se veía, por ejemplo, que las personas que vivían más en comunidades rurales, que eran más racistas, la gente como que más apartada, como más fundamentalista, como más dejándose guiar por la tele, pues estos eran más republicanos, ¿sí? Entonces querían que Trump continuara. Pues sí trajo algunos beneficios, pero empezó a ver que había muchísimos actos de injusticia, él no estaba cumpliendo, entonces pues la gente dice, bueno, pues vamos a buscar otra opción. Entonces, estos son los tipos de fenómenos que se dan en la posmodernidad. Por ejemplo, hay un resurgimiento bueno, no resurgimiento, pues un surgimiento como real del feminismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Trump hace unos comentarios completamente misóginos, racistas, y entonces la gente ya no acepta eso. Esto también es la posmodernidad, donde tú dices, ya no aceptamos ese tipo de pensamiento, ahora queremos buscar algo que es, ¿quién sabe? Pero nos damos cuenta de las injusticias, el arte es diferente, pero pues hay como una gran diversidad. ¿Y qué es lo que se busca también en esta posmodernidad? Bueno, pues integrar esa diversidad, comprender que las personas somos diferentes, podemos pensar diferentes, que hay para todos, no somos algo masificado donde todos tenemos que pensar lo mismo, sino que hay derechos, hay libertades, y hay que siempre estar observando que no se cometan injusticias. Y entonces ahí es donde viene, ¿no? Y se retoma todo el tema que veníamos tratando antes acerca de la globalización. ¿Qué está pasando con estas empresas? Vamos a cuestionarnos ahora, ¿qué está pasando con el pensamiento de las personas, de los jóvenes? ¿Quieren tener el celular, la tecnología? ¿Está bien o no? No tenemos una respuesta absoluta. Estamos inmersos en esa realidad ahora. Tendríamos que salirnos para vernos desde afuera y poder comprender, como habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia. O sea, estamos aquí inmersos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensar acerca de esto? Pues no sabemos, porque yo, para poder analizar algo, tiene que haber una relación objeto-sujeto. Si yo mismo soy el que me estoy analizando, pues es un poco complejo. Pero justamente esa es la complejidad de la posmodernidad. Por un lado, esta libertad de pensamiento, este antiespecismo, nuevamente, bueno, que surge el feminismo, este cambio cultural, cuestionarnos todas las estructuras, ¿no? Donde ya no aceptar cosas que se nos impongan, pero por otro lado tenemos esta realidad del consumismo, esta realidad de las corporaciones, esta realidad de los abusos, algo que también comentaba aquí, se comentaba en el video, es que decimos, bueno, pues esta modernidad desde el punto de vista, pues, europeo, sí. Yo ahorita estoy leyendo un libro de Dussel, se llama él, que sale mucho también en las noticias, en los medios, donde dice, bueno, es que nosotros hemos definido la historia y lo que estamos experimentando desde el punto de vista, pues, de norteamericano y europeo, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues es que la modernidad comenzó con el descubrimiento de América y con todos estos cambios que ya vimos, ¿no? Y en cambio, no, pues vamos a ver que ya había cosas muy modernas en otros lugares, en China, por ejemplo. ¿Qué pasa con el pensamiento de la India, el pensamiento humanista que ellos tenían, ¿no? Entonces, todo se empieza a mirar desde el punto de vista de quien lo dice, de quien lo enuncia. Vamos a ver ahora este otro video. ¿Qué es la posmodernidad? Este término fue utilizado por primera vez por el francés Jean-François Lyotard, y podemos decir que es una condición, es la forma como vivimos y percibimos la existencia en nuestros tiempos.
por su prefijo, es lo que viene después de la modernidad. Por eso, para entender la posmodernidad, primero tenemos que entender a su antecesora. Esta época comienza con el Renacimiento en el siglo XIV y termina a mediados del XX. Es una etapa próspera con grandes inventos e ilusiones, en donde el futuro se veía prometedor. La humanidad iba camino hacia la plenitud máxima. La ciencia se desarrolló y tuvimos innumerables inventos. Habíamos abandonado la bastardeada Edad Media. Los hombres intentaron realizar distintos proyectos que, siguiéndolos, llegarían al momento más elevado de la humanidad. A estos proyectos, Lyotard los va a llamar grandes relatos, y son el cristianismo, el iluminismo, el capitalismo y, por último, el comunismo. Estas narrativas ordenan y dan sentido a las experiencias. Pensemos en una crisis económica. El capitalista, basándose en su relato, podría decirnos: esto es causado por la intervención del Estado. Hay que darle más libertad al mercado. A diferencia del comunista, que diría: el sistema comienza a desquebrajarse, camarada. El fantasma del comunismo sobrevuela Europa. Como podemos ver, determinan la forma de ver el mundo. Pero también los grandes relatos legitiman instituciones, como puede ser la Iglesia. Determinan valores, como la castidad o el matrimonio, y prácticas sociales como la Navidad o el Día del Padre. En síntesis, eran distintas perspectivas que dominaban al mundo y estaban en puja. Una cosa muy importante es que estas ideologías prometían un gran futuro, un estadio superior en donde la humanidad llegara a la libertad y la igualdad, la redención de Adán en el caso del cristianismo, en donde nos perdonarían a todos porque alguien más hace mucho tiempo se comió una manzana sin permiso, y de esta manera llegaríamos al reino de los cielos. La emancipación de la ignorancia y la servidumbre por medio del conocimiento y la igualdad, en el caso del iluminismo, en donde seríamos independientes y nos regiríamos por nuestra razón. La emancipación de los obreros alienados y la abolición de las clases sociales, en el caso del marxismo. Y por último, la desaparición de la pobreza por el desarrollo tecnológico industrial, en el caso del capitalismo, en donde el mercado va a distribuir las riquezas de manera justa. Estos discursos eran muy bonitos y prometedores, y faltaba poco para alcanzarlos. Estábamos en el rumbo indicado, veíamos la luz al final del túnel, y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El siglo XX no fue una época muy linda para estar vivo, y todas esas promesas se vieron inalcanzables. La humanidad no había avanzado, es más, había retrocedido. Los acontecimientos nos dieron una cachetada. Vino la Gran Guerra, así llamaron a la Primera Guerra Mundial, que no era tan grande si la comparábamos con la Segunda. También tuvimos la crisis del 30. Tuvimos al nazismo, los campos de concentración, Hiroshima, Nagasaki, la Guerra Fría, con una amenaza latente de un invierno nuclear, del que no zafás con una camperita. Por otro lado, el capitalismo solo trajo más hambre y guerras por el petróleo, y el comunismo trajo más totalitarismos. De esta manera, todas las promesas de la modernidad se fueron destruyendo. ¿Cómo podía existir Dios si no había hecho nada para evitar todas las masacres? En el capitalismo siempre se enriquecían los de siempre, y las cosas estaban cada vez más desiguales. El estado de bienestar estaba cada vez más lejos. A los gobernantes del comunismo se les había subido el poder a la cabeza, y las experiencias más cercanas a este tipo de organización política no eran del todo alentadoras. Y la razón y la ciencia del iluminismo nos había llevado a las cámaras de gas, a las bombas atómicas y a la experimentación con humanos. Claramente estos relatos no cumplían con lo que prometían, y esta desilusión marcó el final de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad. Esta época se caracteriza por un sentimiento de despecho, de resentimiento respecto a los grandes relatos. Dejamos de creer todos esos cuentos del futuro perfecto que nos habían prometido. Acá tenemos una breve dramatización que explica muy bien esto.
Como se podrá imaginar, la posmodernidad es una respuesta a la modernidad, por lo cual sus características son bastante contrarias. En nuestros tiempos no apelamos a la razón, en su lugar nos refugiamos en los placeres, el consumo, el disfrute. Ya no creemos esos grandes relatos que nos prometían un mundo mejor. Descreemos de todo aquel que nos lo quiera vender. Sabemos que la realidad es compleja y que es imposible entenderla a partir de un solo pensamiento. Todas las ideas son relativas y no alcanzan a expresar el todo. Ya no esperamos el futuro como algo prometedor y deseable. Vivimos el presente. Como dicen tantas letras del punk, no hay futuro. Prima la eficacia. Al no tener valores que determinen lo bueno y lo malo, importa más la efectividad. Si funciona, si resuelve problemas, si es popular, si vende, es bueno. Hay una reivindicación de las minorías. Antes, los grandes relatos dejaban al margen y discriminaban a ciertos grupos. Hoy en día se pretende darle voz y lugar. Se tiene una mayor conciencia del padecimiento de los demás, de las identidades sexuales, de los pueblos originarios, etc. En el arte intentamos escapar de los estándares de la academia. Tenemos manifestaciones que buscan romper con las normas. Ya no soportamos que alguien más nos diga que es arte y que no lo es. Tenemos bananas pegadas en las paredes, caca enlatada y conciertos de piano en completo silencio. Son manifestaciones de rebeldía que buscan romper y ampliar los límites de lo que consideramos arte. Vivimos en una realidad fragmentada. Ya no hay un relato totalizante, sino pequeños relatos que explican parte de la realidad, que conviven con otras pequeñas narrativas que explican otras partes y hasta pueden ser contradictorias entre sí. En fin, esta no es la única explicación para nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos a Lipovetsky, que nos habla de la hipermodernidad, en donde la modernidad no se ha superado, sino que se ha acelerado. O también puede ser Bauman, que nos dice que en nuestros tiempos se ha perdido la firmeza y la solidez, y nos encontramos en una modernidad líquida e inestable. Hay muchas explicaciones para nuestros tiempos, y esto no podría ser de otra manera. Convivimos con una enorme cantidad de relatos. Bueno, si el video te gustó, ponele me gusta, suscríbete y nos estamos viendo. Saludos. Bueno, compañeros, entonces, pues yo creo que continuamos ya comentando. Bueno, tenemos unos 3 minutitos para comentar acerca de esto de la posmodernidad.